Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a empezar el día de hoy con las herramientas de dibujo. Las herramientas de dibujo simplemente nos van a ayudar a hacer ilustraciones y algunos elementos dentro del mismo escenario. Vamos a dar inicio con la herramienta de plumilla. La herramienta de plumilla nos va a ayudar a generar trazos un poquito más elaborados. Por ejemplo, yo si quisiera hacer algún tipo de elemento, aquí simplemente con dar clic, lo que va a generar son líneas continuas para poder hacer una ilustración. Recuerden que también este tipo de trazos se pueden manipular con el cursor negro para poder tener una mejor ilustración o una mejor proyección del mismo elemento que se quiera desarrollar. También se pueden hacer líneas curvas directamente con lo que es la plumilla. La plumilla simplemente para generar líneas curvas se generan clics sostenidos. Entre cada clic es un clic sostenido, ok, se suelta para generar la curva. Para poder yo manipular esta curva, la curva que acabo de realizar, con la tecla Alt yo podría manipular la curva que acabo de realizar, o en su defecto yo podría indicarle hacia qué dirección necesito la siguiente curva. Con la curva de Gaussiana yo le puedo decir, por ejemplo, quiero que mi siguiente curva haga una trayectoria ahora hacia la parte superior. Entonces simplemente le voy a dar un clic, ok, y con este puedo ir definiendo. Presiono tecla Alt después de haber dibujado la curva, y con la tecla Alt yo le puedo redireccionar la dirección que necesito para poder hacer mi siguiente trazo. Entonces vamos a tratar de hacer aquí algo, por ejemplo el logotipo o el emblema de Batman, con puros clics sostenidos y presionando la tecla Alt. Es importante soltar la tecla Alt en cuanto se haya finalizado el dibujo. Por ejemplo, yo hago aquí, voy a hacer la trayectoria, suelto el clic del mouse y suelto la tecla Alt. Hasta ese momento es cuando se debe de soltar la tecla Alt. Entonces dibujo la trayectoria hacia donde quiero la siguiente línea, suelto el clic del mouse y después suelto la tecla Alt. Para poder cerrar, yo cuando me acerco al primer punto, al punto inicial, me va a generar este pequeño círculo junto al cursor, junto al puntero, indicándome que ahí voy a cerrar el trazo o voy a tener que realizar el trazo final. Esto es básicamente con la plumilla. Con la plumilla también tenemos algunos elementos. Por ejemplo, podemos generar más nodos para poder pulir un poco más la ilustración. Por ejemplo, yo le voy a agregar un punto aquí, otro punto de este lado, y con esto yo podría simplemente con el cursor blanco, recuerden, yo puedo manipular los puntos y poderle decir hacia dónde quiero que cubra directamente esta trayectoria o esta línea. También yo podría eliminar estos puntos, igual clic sostenido dentro de la misma plumilla, y puedo eliminar algunos puntos los cuales no sean útiles para mi trabajo. También dentro de las herramientas de plumilla contamos con la herramienta de convertir a punto de ancla. ¿Qué es esto? Es básicamente convertir los puntos, los nodos en las curvas de Gaussiana en simétricas completamente. ¿Cómo? Simplemente le voy a dar un clic sostenido y lo que va a hacer es hacer curvas proporcionales en ambos lados para tener una simetría un poquito más acorde a lo que se está tratando de trabajar. Entonces simplemente se hace simétricamente cada punto. Esto quiere decir cada curva va a tener la misma distancia y la misma trayectoria de un lado a otro. ¿Qué más tenemos aquí para dibujar? Bueno, voy a borrar esto. Dentro de las herramientas de dibujo también contamos con la herramienta de texto. Esto nos va a ayudar a introducir cualquier cantidad de texto que sea requerido tanto en mi animación como en mi proyecto multimedia. ¿Qué es? Simplemente es seleccionar la herramienta. Tengo atributos para cambiar la familia tipográfica. Ok, vamos a escribir aquí simplemente un hola. Ok. Partes importantes, yo le puedo cambiar lo que es la fuente tipográfica, poder seleccionar alguna que sea de mi agrado. Vamos a también a tener lo que es la parte de el estilo. Si lo quiero en negritas bold, este va a cambiar dependiendo la familia tipográfica que yo haya seleccionado. En algunos se va a activar, en algunas, por ejemplo, vamos a buscar aquí algo un poquito más estándar, ok, regular. Puedo tener más opciones, y si yo empiezo aquí a buscar algunas que sean un poquito más comunes, por ejemplo, vamos a buscar qué podría ser lo más común. Vamos a buscar la famosa Arial.
¿ok? Y la Arial me va a dar muchísimo más opciones. Esto va a depender de las tipografías que ustedes tengan instaladas y todas las características o cambios que tengan de la misma. Entonces simplemente voy a ponerle aquí una tipografía. Las demás herramientas las vamos a estar viendo conforme se van a estar utilizando. Por ejemplo, incorporar sería para un proyecto directamente. El tamaño yo lo puedo manipular dándole un clic sostenido y hacerlo más grande. Recuerden que esto se va a adaptar a la caja tipográfica, entonces si yo requiero que se vea todo, simplemente es ampliar un poco la caja. Nada más va a llegar hasta 96 puntos. Si yo quisiera que esto tuviera un tamaño muchísimo mayor, porque así lo requiere, yo lo podría escribir directamente. Bueno, comentario: la parte de poder cambiar, en casi todos los aspectos para poder cambiar se darán cuenta que aparece con una línea punteada en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Yo con un clic sostenido yo podría manipular más y menos cada tamaño que yo requiera, y a su vez también, si yo quisiera introducir un tamaño en específico, porque yo lo necesito, yo ya sé de qué tamaño es, simplemente con un clic yo lo puedo teclear. En el caso del texto, se nos dimos cuenta que solamente llegaba hasta 96 puntos. Si requerimos que esta fuente tipográfica sea muchísimo mayor, simplemente le damos un clic y le ponemos el tamaño que requerimos, y voy a ajustar la caja tipográfica para que esto no me genere algún tipo de... para que se pueda ajustar lo que estoy escribiendo al tamaño que se pide. Tengo también lo que es el color del texto. Ok, yo lo puedo manipular. Esto es muy similar a lo que se maneja de este lado. Es más, si nos podemos percatar, los dos cambian automáticamente. Sigue siendo el color de relleno, se va a ajustar automáticamente. Y las demás herramientas las vamos a estar viendo conforme va avanzando el curso, para poder manejar lo que es el espaciado, los márgenes, etcétera, ¿no? Algo muy curioso que hay aquí para poder manipular, habíamos comentado que Flash se maneja con vectores y vectores simples, lo que vendría siendo lo que son las curvas, o convertir a curvas directamente en otros programas. ¿Cómo se convierte a curvas directamente el texto dentro de Animate? Bueno, la opción es generar con la combinación de teclas Control V de burro. Le voy a dar una vez Control V y yo puedo ajustar directamente cada letra. Lo que está haciendo, la está separando. ¿A qué va? Yo podría generar con esta y decirle quiero un tamaño menor, quiero un tamaño mayor. Ok, poderlo manipular a la necesidad que yo tenga. Recuerden que si lo hago directamente desde aquí no me va a permitir más que manejar hasta 96 puntos. Entonces le voy a decir aquí que lo quiero, por ejemplo, a 250, que sea más grande. Lo voy a poner de este lado, lo vamos a poner más o menos así. Cada uno lo genera en una caja tipográfica diferente, aunque era la misma palabra. Control B de burro. Lo voy a volver a seleccionar, lo que son los 4 elementos de mi caja tipográfica, o mis 4 elementos ya diferentes, y le vuelvo a dar Control B o Command B, dependiendo en qué plataforma estén trabajando, y en este momento automáticamente ya los convirtió en vector simple. Recuerden que aquí, si yo los llego a juntar y los llego a pegar cada uno, ¿qué es lo que va a pasar? Los va a fusionar directamente en un solo elemento para poderlo trabajar. Bueno, esta es la parte de poder trabajar con texto, con tipografía, algo muy rápido. Las características las vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Voy a borrar esto y vamos a ver más elementos de dibujo. Tengo lo que son las líneas simplemente me van a ayudar a generar trazos rectos. Ok, clic es un clic sostenido para generar las líneas que yo requiera en mi proyecto. Hay que recordar que esta se adapta directamente al color que yo tenga seleccionado. Entonces en ese momento yo puedo trabajar aquí más líneas y el color lo selecciono directamente con mi herramienta de trazo, y este es el relleno. Entonces voy a cambiarle aquí otra vez, le puse un color muy similar, vamos a cambiárselo, vamos a ponerle este para que sea un poquito diferente. Bueno, ¿y qué más puedo tener aquí? Tengo lo que es la parte de líneas, el grosor de la línea lo voy a manipular. Puedo hacer líneas más gruesas todavía. Hay que recordar también que recuerden que cada trazo que yo genere aquí yo lo puedo manipular. Como hay puntos de intersección, el cursor negro solamente va a llegar hasta el punto de intersección y no va a tomar ningún tipo de línea, ya que todas se combinan automáticamente al momento de estar en la misma capa. Tengo lo que es el color de la línea, tengo lo que es el grosor de la línea. Yo podría trabajar con grosores demasiado amplios.
También si yo lo selecciono, un clic, le vamos a dar aquí doble clic para poderlo seleccionar. Yo también podría manipular esta línea ya creada. Yo le podría decir directamente de qué grosor la requiero. El estilo de línea básicamente me va a dar, vamos a borrar un poquito esto para tener otro tipo de líneas. El estilo de línea básicamente nos va a dar diseños totalmente diferentes a lo que estamos trabajando. Algunos se van a notar por el grosor, vamos a hacer algunos un poquito menos gruesos para poderlos visualizar. Voy a seleccionar esta línea y en el estilo yo le puedo decir lo quiero punteado. Si podrán dar cuenta, en este caso sí está punteado, pero el pequeño problema que tenemos es de que la línea está demasiado gruesa. Entonces la vamos a hacer un poquito más delgada para que se pueda percibir directamente la línea. ¿Esto qué quiere decir? Si yo selecciono esta que es un poquito más gruesa y le doy el mismo estilo, se podrán dar cuenta que casi no se percibe esta separación. Esto en algunas se va a visualizar dependiendo el grosor que manejen y otras simplemente se van a perder por el mismo grosor. Entonces tenemos varios estilos, tenemos algunas tipo de líneas uniformes, tenemos algunas punteadas y tenemos algunos estilos diferentes de línea. Tenemos lo que es básicamente la anchura. La anchura nos va a ayudar a seleccionar algún tipo de trazo en específico. Esto nos puede ayudar para hacer algún tipo de ilustración, caricatura o algún detalle dentro de un proyecto. Un poquito más adelante en las herramientas especiales vamos a ver cómo se pueden manipular estas líneas para poder personalizarlas a nuestro gusto. Bueno, esto es lo que es la parte de la línea. Vamos a seguir viendo algunas herramientas de esto. Tenemos también lo que son rectángulos. Tenemos la herramienta de rectángulo y la de rectángulo simple. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La herramienta de rectángulo me va a ayudar a generar, a su vez, a su nombre, rectángulos, o en su defecto presionando la tecla Shift, cuadrados. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que maneja? Hay que recordar que la línea se queda posicionada con el último cambio que se realizó. Le voy a dar doble clic y la vamos a volver a regresar a su estado normal. Ambos casos, doble clic para seleccionar el contorno. Esto ya lo habíamos platicado. Y vamos a ver cuál sería entonces la diferencia. Recuerden que el contorno influye con el relleno de contorno y el relleno básicamente pues con el de relleno, con el color de relleno. Vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre la herramienta de rectángulo y la herramienta de rectángulo simple. Voy a dibujar un rectángulo simple, lo voy a tener de este lado. Se pueden dar cuenta partes importantes. Yo le voy a dar un clic, esto aparece punteado cuando está seleccionado. Si le doy un clic a va a aparecer con un pequeño contorno en color azul. Yo podría de este lado manipularlo, le voy a poner 20 por ejemplo, y lo que son las esquinas las puedo redondear directamente con esta herramienta. Yo los puedo simplemente aquí manipular, o en su defecto, ya que estamos por aquí, yo lo podría hacer manualmente. ¿De qué forma? Bueno, selecciono el cursor blanco y de aquí simplemente yo lo puedo manipular para decirle qué tan redondeado requiero yo las esquinas. Ahora se podrán dar cuenta que en esta parte maneja los menos. Entonces yo aquí con el cursor blanco nada más me da lo que son los positivos, pero si quisiera negativos, eso sí lo tendría que manejar directamente desde las opciones para poder manipular los contornos o las curvas o el redondeo internamente. A su vez, esto para convertirlo, recuerden, para convertir esto a vector simple, ya después de haberlo manipulado al gusto, es Command B de burro para poderlo convertir a vector, y de aquí yo ya lo pueda seguir manipulando a mi necesidad. ¿Qué más tenemos? También tenemos lo que es el óvalo. El óvalo, a su vez su nombre lo dice, me va a ayudar a generar óvalos. Si quisiera un círculo, igual que el cuadrado, presionando tecla Shift para que sea proporcional. Y también cuento con la herramienta de óvalo simple. ¿Para qué me va a servir esta herramienta? Simplemente yo podría generar círculos, óvalos. ¿Cuáles son los elementos que puedo manipular? Tenemos el ángulo inicial, el ángulo final y el radio interior. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden también que con el cursor blanco yo puedo manipular estos ángulos. Tenemos el radio interior, que básicamente se refiere a poder convertir tal vez esto como en un tipo dona. Tengo lo que son el ángulo inicial y el ángulo final, que esto va a depender de la dirección que se maneje. Yo tengo dos puntos, casi siempre se maneja sobre el final.
Pero en caso de que esto esté cerrado, aquí por ejemplo yo le puedo manipular, este es el inicial, que tanto requerimos del inicial, o en su defecto el radio, que sería como el opuesto, ¿no? Esto lo va a hacer hacia un costado y el otro lo va a hacer del otro extremo para poder trabajar con él. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Estos básicamente serían los elementos para poder trabajar. También contamos con una herramienta que se llama herramienta poliestar. El poliestar nos va a ayudar para hacer polígonos y a su vez también algún tipo de estrella. ¿Qué es esto? Vamos a generar un polígono, genera un pentágono para poder iniciar. Lo voy a seleccionar. ¿Qué más tenemos por aquí? Con la misma herramienta en propiedades, para poder manipular cuántas puntas requiero, aparece el botón de opciones y aquí es donde me va a dar las propiedades para poder dibujar. En caso de que no les aparezca esto, para que pueda salir, simplemente dibujo aquí uno pequeño y me van a aparecer las opciones aquí. Ya después borro esto si en caso de que sea necesario. Bueno, vámonos entonces a la herramienta de opciones. ¿Qué es esto? Yo puedo decirle, quiero un polígono, ¿cuántos lados requiero? Por ejemplo, si yo quisiera dibujar triángulos, le voy a poner 3 lados y vamos a dibujar aquí triángulos sin ningún problema. Si yo quisiera algo muchísimo más desarrollado, por ejemplo, le voy a poner 50 lados. Si yo dibujo esto, al parecer es un círculo, pero si yo me llego a acercar aquí demasiado, son 50 lados que yo estoy generando para poder trabajar con él. Recuerden que cada punto de intersección me va a generar una línea diferente. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es directamente en el poliestar, opciones. ¿Cuántos lados requiero? Por lo general la base serían 32, yo le puse 50, pero se puede trabajar con los que se requieran. Le voy a poner aquí 6 lados. Y ahora vamos a cambiar esto a estrellas. Vamos a dibujar estrellas. Tengo una estrella de 6 puntas. Recuerden que la básica siempre va a ser una estrella de 5 puntas. Aquí está. Entonces vamos a seguir trabajando con esto. Ya tenemos la herramienta. 5 puntas. El tamaño del punto de la estrella, este solamente lo vamos a manejar con las estrellas. ¿Qué es? Es básicamente la distancia que va a haber del centro a la punta y dónde va a estar el inicio de estos ángulos que van a dar la sensación de estrella. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí punto 50, si de aquí a aquí es un punto completo, la mitad vendría siendo esta intersección, que vendría siendo este punto 50, y de aquí a aquí sería punto 100. Vamos a ver si es cierto esto. Entonces punto 90, ok, vamos a darle a aceptar, y esto quiere decir que va a ser del centro aquí 90 y de aquí a acá va a ser un 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si requiero más ángulos o más profundidad, que la estrella sea un poquito más estelar, llamémoslo así, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que requerimos punto 1, ok, punto 10, y poder trabajar una estrella con otra perspectiva completamente de la inicial. Podríamos manejar en este tipo directamente desde aquí los típicos sellos de 100% calidad. Vamos a ponerle de este lado tal vez 9 puntas, vamos a ponerle aquí de este lado tal vez un 80, y si llego a dibujar aquí algo, el de 100% calidad, 100% satisfacción, etc. Trabajar algún tipo de anuncio. ¿Qué más tenemos de este lado? Tenemos lo que es la parte del lápiz. El lápiz es como cualquier herramienta de dibujo. Simplemente es un trazo a mano alzada, pero aquí sucede algo muy curioso. Vamos a checarlo. Es la primera vez que se va a manejar tal vez su programa. Va a aparecer esto que ustedes van a sentir que son unos masters. Voy a dibujar un círculo de este lado. Yo cuando lo suelte, wow, no, voy a dibujar un cuadrado. Aquí está. Lo va a tratar de hacer, de unificar un rectángulo, otro círculo, un óvalo. Ok, el óvalo lo va a hacer un poquito más. ¿Qué es lo que hace? Va a tratar esto de forzar a que cierre directamente la herramienta de lápiz. El lápiz también me va a ayudar a hacer algunos trazos a mano alzada para poder trabajar, y aún así lo sigue suavizando. Bueno, vamos entonces a borrar un poquito esto para poder entender qué es lo que está haciendo. Voy a dibujar un círculo nuevamente. Ahí está mi círculo, y para poder entender un poquito más esta parte del trazo, yo tengo estas 3 opciones para que el trazo haga lo que yo estoy necesitando. Tenemos la primera opción, que básicamente lo que va a hacer es endurecer el trazo. El siguiente lo va a suavizar. Vamos a volver a hacer un óvalo. Si se dan cuenta, lo está suavizando, pero ya no lo forzó a hacer esta circunferencia. Y por último tenemos la
tinta, que básicamente lo que va a hacer, lo va a tratar de hacer más a lo que yo lo estoy trabajando, no lo suavizó tanto. Entonces simplemente son los 3 diferentes tipos de trazos que yo tengo. Tenemos lo que es la herramienta de pincel, pero aquí tenemos 2 herramientas de pincel. Uno es la herramienta de pincel con B y la otra es la herramienta de pincel con Y. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a utilizar, vámonos en orden, la herramienta de pincel con Y, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a dar una vista previa de lo que yo voy a dibujar, ¿vale? Y después lo va a trazar. Nos podemos dar cuenta de algo muy curioso. Este pincel está haciendo directamente el trazo con el color de trazo. Esto debido a que muchas veces, o antiguamente en otras versiones, cuando ustedes dibujaban o se dibujaba directamente con el pincel, tardaba un poquito en aparecer lo que se estaba haciendo. Entonces ahora lo que hace es dibuja una trayectoria, una línea que podría ser directamente lo que requiero para poder trabajar, y en base a la vista previa que está generando va a trazar, y esto va a suavizar un poquito más el trabajo. Antiguamente, cuando ustedes hacían trazos muy rápidos, había veces que en lo que la máquina lo detectaba, así podría llegar a haber generado líneas rectas. En este caso también me va a ayudar para esto. Entonces simplemente son líneas muy similares a las del lápiz, no las va a suavizar tanto. Esto es un poquito más a mano alzada, para el ilustrador le va a servir un poquito más al momento de los contornos. Ahora, la diferencia, entonces, habíamos platicado que este me está dando los trazos con el contorno, y el pincel de abajo me va a ayudar directamente a hacerlos con el de relleno. El color de relleno en uno y el color de trazo en otro, y son 2 pinceles diferentes. Este tiene el dibujo. Ahora, el de abajo, si se podrán dar cuenta, van a tener atributos un poquito distintos en la parte inferior, que también las vamos a estar viendo conforme se van estando utilizando, y podríamos estar trabajando con cuestiones muy diferentes para poder trabajar uno del otro. Básicamente estos son las herramientas de dibujo, algo muy sencillo. Con esto se hacen ilustraciones impresionantes dentro del programa. Entonces no hay que descartar ninguna de las herramientas para poder trabajar y tener un mejor rendimiento del programa. Recuerden que también es válido ilustrar, hacer ilustraciones en Illustrator, en CorelDRAW, en cualquier programa vectorial, y poderlos trabajar directamente en el paquete. Ok, entonces la próxima vamos a ver lo que son las herramientas especiales, vamos a platicar un poquito sobre ellas, vamos a ver de qué se tratan, y para poderles dar un mejor uso dentro de el programa. Ok, muchísimas gracias por su atención, nos estamos viendo la siguiente.